Bendiciones, mis hermanos, bendiciones a todos los que nos están viendo en este día. Estamos contentos porque comenzamos con el programa Lo mejor de la vida. Estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube en la iglesia Ebenezer Church, en la cual está en la 701 Main Street, en Worcester, Massachusetts. Así que si usted está cerca, puede visitarnos. Tenemos servicios los domingos a las 9 a.m. y a las 11 a.m. Y este programa queda grabado, el cual usted puede compartir, porque tendrá un mensaje que sé que será de edificación, de bendición para todo aquel que pueda escucharlo. Y vamos a presentar, o vamos a dejar que ellos mismos se presenten a nuestros invitados en el día de hoy, aunque son de la casa, porque ya ustedes nos deben conocer, pero vamos a dejarlo. A ver, comenzamos con las damas, ¿verdad? Gracias, Amá. Pues es muy lindo compartir en esta noche con mis hermanos en el programa de Lo Mejor de la Vida. Mi nombre es Claudia Caseros. Es un privilegio estar al lado de estas personas tan letradas en la palabra y que realmente creemos que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, para los oyentes, el compartir en esta noche. Amén. Mis hermanos, es un placer estar acá. Les saluda el hermano Danilo. Y como siempre hemos dicho, el anhelo de nuestro corazón es traer una palabra de bendición a sus vidas y que esa palabra sabemos que no regresa nunca vacía. Y ese es el lema, ¿verdad? Traer que el Señor sea el invitado especial de esta noche y nos dé su palabra para poder desarrollar este tema tan hermoso. Bendiciones, hermano Eli Álvarez. Como siempre, contento de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, y también para aprender, ¿verdad?, de todos los panelistas que están aquí con su experiencia de la vida y todo lo que saben, ¿verdad?, lo que Dios habla de su corazón, y también compartirlo con ustedes. Amén. Amén. Y el tema de hoy es bastante interesante porque es un tema que, digamos que en esta semana se ha estado celebrando, que es el Día de Gracia, pero nuestro programa se llama hoy Viviendo en Gratitud. Y decía que la semana hemos estado hablando bastante a menudo sobre este tema, porque cuán importante es que, digamos, que seamos agradecidos. De hecho, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos dar gracias a Dios en todo, en todo. Y me gusta mucho en esta nación porque arrancó dándole la importancia a reconocer que Dios proveía todas las bendiciones, las oportunidades, el cual pues no hace mucho celebramos acá el Día de Gracia. Y por eso también tomamos el tema, porque de verdad que nos acercamos a un mes, al mes de diciembre, y ya ya estamos en diciembre, ¿verdad? Cuando estamos sacando este programa. Entonces, fíjese, es un mes en el cual la familia se reúne, la familia busca el compañerismo, el estar el uno con el otro. ¿Y qué más que dar gracias a Dios por permitirnos en este momento esta oportunidad de reconocer que estamos juntos, que podemos hablar, que podemos conversar, inclusive podemos dar gracias inclusive hasta por la tecnología que hoy en día tenemos, porque a través de la tecnología, wow, cuando una persona se iba, wow, pasaban los años, pasaba el tiempo para saber y sacarse una carta. Pero hoy en día con el teléfono podemos hacer llamadas, podemos vernos. La tecnología nos ha ayudado mucho para poder comunicarnos. Y eso es parte de dar gracias a Dios por todas estas oportunidades. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, claro. De acuerdo, 100%. A mí me gustaría arrancar con los fundamentos de la gratitud, ¿verdad? La Biblia nos enseña de que el buen Dios, nuestro Señor, es el autor y consumador de todo, ¿verdad? Pero en Santiago 1:7 el Señor nos habla de que pues, Él es la fuente de luz, el que en realidad otorga toda dádiva, toda buena dádiva, dice la palabra, ¿verdad? Y Él es el que nos otorga toda esa luz que en realidad abarca al cristiano, ¿verdad? Nosotros como cristianos, aunque celebramos este día, debería de ser un estilo de vida, ¿verdad? Nosotros
luego de ir desarrollando el tema, vamos a darnos cuenta cómo en realidad la gratitud expande, nos transforma, ¿verdad? Nos hace crecer, ¿verdad? Otro de los fundamentos sería que recordáramos sus obras, ¿verdad? El Señor, a través de todos los tiempos, Él ha venido haciendo un sinfín de pasos y de procesos que ha llevado a toda su creación para hasta donde nos ha llevado, ¿verdad? El Señor en su palabra es claro y nos ha dicho y nos dice cómo empezó, cómo ha sido durante tanto tiempo y cómo va a ser, cómo van a ser incluso hasta los finales de los tiempos. Nosotros, gracias a la palabra que el Señor nos dejó, ya sabemos en qué va a terminar esto, cómo el Señor va a terminar y evolucionando, va a dirigirnos como hacia el mismo final de todo. Pero es importante también que recordemos en estos fundamentos que nosotros como pueblo añadido al pueblo de Dios, ¿verdad? Somos como el injerto que el Señor Jesús dedicó hacia el Padre, ¿verdad? Y es por ese reino inconmovible, dice la palabra, que debemos de también ser agradecidos. No podemos olvidar que la cruz, ¿verdad? Es prácticamente la que nos unifica a nosotros, ¿verdad? El sacrificio de la cruz fue donde Jesús dejó a toda la humanidad, se puede decir, ¿verdad? A todo este resto de la humanidad que nos convertimos en la iglesia del Señor, nos adherió. Entonces, podemos decir que los fundamentos son, sin olvidarnos que es del Padre que viene toda buena dádiva, ¿verdad? No olvidándonos de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y ser agradecidos, pero sobre todo vivir en agradecimiento porque el Señor Jesús, ¿verdad?, dio su vida en esa cruz para que nosotros pudiéramos en realidad tener este nuevo despertar, ¿verdad? Este nuevo vivir, ¿verdad? Amén. ¿Qué piensan? Amén. Y una cosa interesante de lo que empezamos a hablar cuando se dice: "Ay, vamos a hablar sobre dar gracias, sobre la gratitud". Es muy sencillo muchas veces el decir, pues doy gracias, ¿verdad? Pero sin saber realmente la dimensión de donde esa gratitud va o viene. Y por eso nos vamos a basar en el libro de Efesios, en el capítulo 5, 19, 20, lo leo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse, dice, unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, cuando esa dimensión decimos hacia dónde va, hacia todo, ¿verdad? Doy gracias por la vida, doy gracias por el hálito de esta vida que Dios nos está permitiendo. Gracias por las personas con las que estoy compartiendo, por las cosas difíciles también, ¿verdad? Por las pruebas, por esos caminos o esos desiertos que muchas veces nos toca recorrer, pero que en el momento de que nos sentimos bendecidos por esa gratitud, Dios nos premia de alguna manera también, porque Él dice: si das gracias por todo, ¿verdad? Como yo, tu Padre, no voy a también a escuchar ese corazón contrito por la gratitud que nosotros estamos sintiendo primeramente por nuestra vida y por lo que Él nos está regalando, ¿verdad? Entonces es una dimensión que va más allá de lo espiritual, de lo humano, como decíamos, ¿verdad? Sobre todo la gratitud de la tecnología, la gratitud de las personas, pero es una dimensión que no tiene en realidad un fundamento humano, es más allá de lo humano, es lo espiritual que recibimos de parte de Dios como sus hijos, ¿verdad? Amén. Y en primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y fíjese, ¿no? Aquí dice el comentarista de la Biblia, MacArthur, dice que la falta de gratitud es una característica de los incrédulos. Imagínense, ¿no? Ser malagradecido es comparado a no creer en Dios. Y estaba pensando, ¿no? A mí me atraen mucho los temas que son básicos. El perdón, el agradecimiento,
¿verdad? No hay que estar muy teológico ni muy profundo porque son cosas básicas, pero son las más difíciles bíblicamente, ¿verdad? Uno puede explicar facilito, rapidito, en pocas palabras, lo que es el perdón. Ahora, vaya usted a pedirle perdón al hermano aquel, ¿verdad? Qué difícil. Vaya a pedir perdón a su mamá, a su papá, a su hermano, ¿verdad? Igualmente el agradecimiento, suena fácil. ¿Qué es agradecer? ¿Verdad? Es, ¿verdad? Reconocer por un favor que recibió, por algo que recibió. Una reciprocidad y aceptar, ¿verdad? Y tener una actitud de alegría de lo que te están dando, ¿verdad? Estaba pensando en cómo podemos ser agradecidos en medio del caos, ¿verdad? Vemos a Jesús, ¿verdad? Wow, sí. Atravesando todo ese proceso hacia la cruz, ¿verdad? Que él ya sabía que le iba a suceder, ¿verdad? y se estaba dando pues como muestra de, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces pensé, wow, ¿cómo podemos nosotros como padres ser agradecidos en medio del caos? Hay una canción que no me acuerdo quién la canta, pero es más o menos habla de ese caos con los hijos chiquitos, ¿verdad? Entonces, los hijos chiquitos, los que tienen hijos chiquitos, y muchachos, los zapatos en el piso, las medias, el baño un desastre, la cama un desastre, los zapatos en la sala. Entonces cuenta que ya los niños se fueron, crecieron, entonces extrañan, anhelan tener un zapato tirado en la alfombra, encima del mueble, anhelan tener las almohadas tiradas en el piso de la sala, anhelan conseguir el baño, ¿verdad? Un desastre. Un desastre, las camas para arriba. Entonces, wow, ¿cómo puede ser uno agradecido en medio del caos familiar? Y no es ignorar, no es convertirse en padres que no disciplinan, ¿verdad? Sino agradecer, ¿verdad? El proceso, el proceso donde estamos, las etapas, el stage, las etapas donde estamos, es decir, no, gracias Señor porque tengo mis hijos, es caótico, pero esta etapa va a pasar y de momento no van a estar, ¿verdad? Y voy a anhelar, ¿verdad? Tenerlos conmigo, haciendo un desastre en la cocina, dejando los platos sucios, ¿verdad? Entonces, es fácil hablar del agradecimiento, pero es difícil, ¿verdad? Reprogramarse. Es fácil ya cuando están grandes decir, ah, sí, yo lo hubiera hecho mejor, pero mientras estamos en ese caos, es difícil, ¿verdad? Reprogramarse y decir, no, este caos es bonito, ¿verdad? En Dios es bonito. El caos en el cual Jesús estaba pasando con su cruz en el hombro era bonito. Aunque dolía, aunque era difícil, aunque se burlaban, era bonito porque fíjense el final, ¿verdad? Cuando se terminó ese paso de la cruz y resucitó, es hermoso. El caos lleva a esa hermosura, ¿no? Sí. Y hay otro versículo que no es algo optativo, sino que es mandatorio más bien. Dice en Colosenses 3, 15 al 17, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y sed agradecidos. Sed. O sea, mandato, sí. No es algo que uno, ay, voy a ver si lo hago o no lo hago. No, es una orden que tenemos, reconocer que lo que tenemos es porque Dios lo ha permitido. Alguien decía que el concepto, alguien de ustedes, no recuerdo quién fue que dio, que el concepto de agradecimiento era todo lo contrario porque era la persona incrédula. Y es así porque cuando pase lo que pase, uno tiene que reconocer que Dios lo ha permitido, que ha sido, digamos que Dios nos está dando como una oportunidad que uno en el momento a lo mejor no la ve, pero es una oportunidad. Y fíjate que algo de lo que Dios también nos manda a que no hagamos es murmurar. Y murmurar es todo lo contrario a ser agradecido. Sí. Porque cuando murmuramos es porque nos quejamos. Nos gustó. Que no nos gustó aquello. Y fíjate todas las consecuencias que trajo desde cuando Moisés, cuando el pueblo comenzó a murmurar. Wow, vivían donde vivían. Eran esclavos. Y sin embargo, en el medio del desierto, anhelaban. ¿Qué anhelaban? Cebolla. Si ellos no podían comer todo a su gusto. Sin embargo, Dios les estaba dando, hasta maná le daban. O sea que ni tenían que trabajar para poder tomar
y consumirlo. Y sin embargo, la gente se quejaba, murmuraba. Eso es lo que es murmuración. Murmuración es no estar uno a gusto con lo que tiene. Y es lo que Dios nos manda a ser agradecido, porque cuando nosotros digamos, damos gracias a Dios, es porque estamos reconociendo que lo que Dios nos está dando es lo mejor, Amén. aunque no lo entendamos. Así decía Bakú, ¿verdad? Lo dijo en el momento cuando primero se quejó con Dios. Al final, cuando Dios le habla y le dice qué va a hacer, él dice, aunque la higuera no florezca, ni la viña de fruto, yo con todo me alegraré y me gozaré en el Señor. Porque es así, es reconocer cuando damos gracias a Dios por las cosas que tenemos, nos gusten o no nos gusten, estamos diciendo prácticamente, Señor, sé que tú tienes el control. Y decía el hermano, es un estilo de vida, es verdad, es un estilo de vida el cual es Dios mismo que ha ido transformando nuestra visión, nuestra forma de ver las cosas. A lo mejor para alguien es una tragedia y la palabra de Dios nos recuerda, todo coopera para bien. Entonces cuando nos pasa algo, inmediatamente nosotros recordamos ese versículo, todo coopera para bien. ¿Y qué podemos hacer? Visualizar que más allá de lo que nosotros estamos viendo materialmente, hay bendiciones. Amén. Amén, amén. ¿Verdad? Para bien, sí. Es como podemos ver que en realidad cuando vivimos en gratitud va a haber siempre oposiciones, ¿verdad? Van a haber siempre cosas contrarias Sí. a lo que es ser agradecido. Como decía, ¿verdad? El pueblo de Israel, aún teniéndolo todo, buscaban, murmuraban, Sí. y así va a pasar en la vida del cristiano. En nuestro caminar, el agradecimiento es algo tan grande que el enemigo lo que quiere es tergiversar esto y cambiarlo, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, a Jesús se le presentaron los 10 leprosos, ¿verdad? Solo uno regresó, ¿verdad? Solo uno regresó en realidad a postrarse a decirle, y el Señor le dice, ¿y dónde están los otros 9? Entonces, nosotros en el caminar de ser agradecidos tenemos que cuidarnos de estos que son los opuestos, ¿verdad? Y vamos a encontrar muchas otras cosas que se van a oponer, pero en realidad el enemigo lo quiere plantear así porque en realidad el poder del agradecimiento, ¿verdad? Es tan grande, ¿verdad? Que en primer lugar transforma el corazón, ¿verdad? El agradecimiento puede ser también una forma de alabanza, ¿verdad? Sí, se puede presentar en la adoración, ¿verdad? Cuando adoramos a nuestro Señor con un corazón contrito y humillado, cuando nuestro corazón, ¿verdad? El Señor empieza a transformarnos de esa manera, ¿verdad? También podemos ver cómo, por ejemplo, la gratitud también puede ser una forma de darle a nuestro Dios ofrenda, ¿verdad? Digamos, podemos ofrendar actos de gratitud hacia nuestro Señor, ¿verdad? Y Él se agrada en esto. Él en realidad, cuando nosotros con un corazón agradecido, no solo, digamos, de palabras, sino que de acto, de acción también, estamos moviendo cosas en lo espiritual que el Señor se agrada grandemente de ver cómo, por ejemplo, nuestra fe incluso, ¿verdad? Cambia y da paso a una expansión, ¿verdad? Solo el ser nosotros agradecidos, ¿verdad? El accionar en agradecimiento, ¿verdad? Al accionar como seres, al accionar como conjunto en la iglesia, ¿verdad? Porque esa es otra de las cosas también que debemos procurar, ser agradecidos en conjunto, ¿verdad? Juntamente con nuestros hermanos, encontrar ese punto de agradecimiento donde a unos a los otros sintamos ese agradecimiento y hacerlo crecer cada vez más, ¿verdad? Sí. Es bonito cómo funciona el agradecimiento, ¿verdad? Amén, sí. Y hoy en la prédica del domingo, cuando nuestro pastor mencionaba, ¿verdad? Tengo aquí posiblemente algunos hermanos que no duermen, dice, por las preocupaciones. Sí. Yo casi que levanto la mano, pero cuando uno lee en la palabra esto, Filipenses 4:6, dice, la palabra del Señor dice, no se preocupen por nada.
En cambio, dice, oren por todo, díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias, dice, por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y es ahí donde entra la reflexión, ¿verdad? De esa gratitud. Porque es cierto, preocupaciones vienen, preocupaciones están en el mundo y no estamos exentos de que nos sucedan cosas. Pero en cuanto nosotros encontramos a través de la gratitud a Dios, en oración, en entrega espiritual hacia Él, pues viene esa paz que para mí es un regalo, ¿verdad? De Dios, el dar gracias y sentir esa paz interior, que aunque algunas cosas no proceden como uno materialmente lo tiene planeado, Dios tiene en su gratitud y misericordia hacia los seres humanos, hacia sus hijos, ese respaldo, ¿verdad? Siga orando, siga postrándose, sigue ahí porque yo estoy contigo, yo te protejo, yo te cubro, los tuyos, tus preocupaciones, duerme tranquilo. Entonces dice uno, a los que nos cuesta un poco dormir cuando estamos con preocupaciones, pues entregarle esa carga a Dios, ¿verdad? En gratitud a su amor. Entonces el dar gracias, siento que es tan extenso, ¿verdad? Tan extenso porque Dios en su misericordia, imagínense, dio a su único hijo en gratitud, en amor a su humanidad. Entonces, esto es como el quejoso, el que no está de acuerdo con nada, pero en el momento que Dios da esa tranquilidad, uno dice, gracias Dios porque tú me estás enseñando a ver que sí, el lado de mi pasto está tan verde como el otro, porque eso es lo que necesito, es lo que tú me estás dando, ¿verdad? En gratitud a mi amor hacia ti y tu palabra, ¿verdad? Amén. Y a veces, para visualizar lo que es el agradecimiento, ¿verdad? Usted mencionó la palabra rendirse, rendimiento, ¿no? Y es precisamente parte del ingrediente para agradecimiento es rendirse, ¿verdad? Porque para que la paz de Dios llene nuestro corazón, tenemos que vaciar eso que pensamos, un odio a lo mejor, o a lo mejor nuestra perspectiva en cuanto a algo, lo que pensamos que merecemos, lo que pensamos que es lo que tiene que pasar, no es necesariamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo le llego al hermano Danilo, ¿verdad? Con una piedra, le digo, mira, traes esa piedra de allá de Guatemala. Usted va a decir como que, ¿qué va a hacer con esa piedra? Es más loco, ¿verdad? Y no va a estar agradecido porque usted no entiende qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? No percibe, pero si le digo a usted, esa es una piedra volcánica, es una piedra que tiene diamante adentro y rubí, ¿verdad? Entonces usted va, wow, gracias hermano Lee, ¿verdad? Pero a veces no entendemos o tenemos una perspectiva totalmente nublada de lo que Dios está haciendo y no somos agradecidos porque no podemos entender. Y a veces no vamos a entender, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice la Biblia, ¿no? 1 Corintios 13, el 12 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor entre estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Yo a veces me gusta visualizar los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿no? Todos ellos, ¿verdad? El amor, la paz, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Pero todos ellos están como que unidos sí, por el amor. Todos tienen que ver con el amor, ¿verdad? Y si sabemos, ¿verdad? Que Dios nos ama en todo momento, hermana Claudia, en todo momento, aunque usted esté pasando por una prueba difícil y usted sabe en su corazón que Dios la ama, usted va a agradecer esa prueba. Pero si usted duda por un momento que Dios la ama, usted va a estar amarga, no va a estar agradecida. No, y dándole como vueltas a la cuestión humana, ¿verdad? Sí. El pensamiento humano que uno no lo deja en paz al final, porque esa es la contraparte de estar en el pensamiento humano, que constantemente le estamos buscando el pro y el contra, el pro Sí. y el contra. Pero cuando estamos enfocados en lo espiritual, en lo que Dios tiene diseñado para cada uno, cada prueba es una enseñanza y una muestra de amor y de gratitud de parte de Dios, ¿verdad?
y todos pues tenemos testimonios de cosas que posiblemente hemos atravesado. Y eso se haría como más largo el programa, pero, Sí, sí. pero en realidad al final dice uno, pues gracias Dios porque me has traído a esta prueba, me has traído a este lugar, me has traído aquí. Y gracias, porque si yo veo para atrás en donde estuviera, posiblemente muchas otras cosas malas me hubieran sucedido. Entonces doy gracias a Dios porque aquí estoy en el lugar que quieres que esté, me someto a ese plan de Dios, ¿verdad? Y que es lo que uno va entendiendo cuando inclusive uno se escucha, ¿verdad? Cuando yo trabajaba una prueba de diferente manera y uno se escucha ahora, cómo Sí. la recibe. Dice uno, gracias Dios, porque ahora yo estoy aprendiendo a que contigo es como yo tengo que afrontar esta situación, ¿verdad? Entonces, si uno no es agradecido con eso, pues en realidad no estamos haciendo nada en lo espiritual, ¿verdad? Y yo personalmente creo eso, en las pruebas que he pasado, que han sido muchas en cuanto al proceso de transformación, hoy por hoy digo, gracias Dios, porque hoy me haces poderme rendir ante ti nuevamente, ¿verdad? Y agradecerte porque esto estoy encontrándole la enseñanza y lo que puedo dar también de amor hacia los demás, Sí, ¿verdad? y a veces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que yo creo que debe suceder, ¿verdad? En esta situación. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos a lo mejor una perspectiva inflada, equivocada. Y si no pasa, no vamos a agradecer. Tantas cosas que pasan en el día, hermana Ney. Tantas cosas que pasan en el día. Y uno ni se da cuenta. O uno lo... Yo estaba una vez, venía de la universidad de noche, estaba parado en la luz. Y se puso verde. Y me quedé ahí como que, no sé, uno de esos senior moments que le pega a uno, ¿verdad? Y me quedé ahí como que tonto. Y como que, no tengo sueño, no me quedo, no. Entonces, oh, ok. Cuando voy a hacer así, pasa un carro, ¡fum! En verde. Wow. Yo dije, wow, esos 2 segundos que me quedé así, tonto, ese carro me hubiera llevado, me hubiera pegado contra la, ¿verdad? Y yo dije, wow, gracias Señor, por esta oportunidad que me salvaste la vida y por otras que ni siquiera me di cuenta, ¿verdad? Yo estaba manejando de noche y en el espejo retrovisor veo un carro que se voltea y le pega contra la pared detrás de mí. Y yo así viendo el carro como que, wow, ¿no? Y precisamente eso, como que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo y no agradecemos. O estamos esperando otro resultado y eso no es lo que Dios va a hacer. Y somos malagradecidos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Reforzar hoy. No es simplemente agradecer como decir, yo te amo, hermano, yo te amo, hermana. No, es vivirlo de verdad. Para cuando lleguen esos momentos malos son los que van a poner en prueba si es verdad que uno de verdad, ¿verdad? Es la acción. Está amando, está agradecido en esa situación. Así. ¿Verdad? Ahí es donde se pone en prueba todos esos sentimientos, ¿no? Porque es fácil Toda la teoría que hemos adquirido. es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, Sí. pero cuando las cosas van mal, vamos a agradecer esa prueba. Sí. Ahí es donde está la... Así hay un versículo también que está en Filipenses, creo que nadie lo ha leído, ¿verdad? 4:6. Creo que sí, pero... ¿Sí? ¿Lo leí? Okay. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Por qué? Porque es uno colocar a Dios, ¿verdad? En el plan que uno tiene en su corazón, pero ahora uno tiene que ajustarse al plan de Dios. Entonces, claro, uno expresa lo que a uno desearía, lo que uno anhelaría, y por eso es que nos manda el Señor a colocar todas nuestras peticiones delante de Él. Que Él nos los dé en el tiempo que Él tiene, que es el tiempo correcto, que a lo mejor difiere con el tiempo de uno, porque a lo mejor uno lo quiere hoy a presión. Hoy a presión, tú dices, ¡pum! Y rápido, ya salió todo. Y Dios no actúa así. Dios actúa en un tiempo diferente al que uno tiene. Y a mí me encanta, hay un libro, es por supuesto como tengo la edad, es un viejísimo el libro, pero es El poder de la alabanza. Wow, a mí me encanta ese libro y yo cada vez que alguien está en prueba, que está esperando que lo bote, que le dieron una mala noticia de enfermedad, yo le digo, es más, yo hasta le busco el libro y se lo presto. Y El poder de la alabanza, porque el hermano en el libro expresa la cantidad de personas
que teniendo dificultades, empezaron a darle gracias a Dios por esas dificultades. Y cuando uno comienza a leer el libro, uno entonces lo cierra y entonces ve la dificultad de uno. Señor, gracias. Gracias por X, gracias por Z. Gracias, inclusive en estos días oí el testimonio de nuestra hermana Sandra Genao, que estábamos en el culto de oración, y ella daba gracias a Dios porque todos sabemos que ella pasó por una etapa bien difícil de la enfermedad del cáncer. Los mismos médicos no le daban solución. La misma medicina pues prácticamente decía, no hay solución para ti, y ellos aferrados a la fe en el Señor decían, ese es lo que usted nos dice, pero nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso. Y así fue, Dios la levantó, la sanó, y en estos días ella fue a un chequeo y la atendió la doctora, que prácticamente le decía, usted no va a poder vivir, ya usted no tiene esperanza. Entonces ella expresaba y decía, wow, uno en el momento no se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Y esa doctora decía, yo reconozco que tú estás viva por un milagro. Yo reconozco que lo que yo te dije quedó anulado por esa fe maravillosa que tú tenías. Y es así, viviendo en gratitud. Hay que tener el estilo de vida, que me encantó esa expresión, ¿verdad? El estilo de vida. Y ese estilo de vida solamente nos lo da el Señor Jesús cuando nosotros lo hemos, digamos que aceptado en nuestro corazón como el Señor de señores. ¿Cuál de nosotros no ha tenido una mala noticia? ¿A quién de nosotros no nos han dado algo, una información que no la esperábamos? Sin embargo, a lo mejor cuando no éramos creyentes, actuamos diferente. Pero cuando somos creyentes, que hemos reconocido a Cristo, decimos, bueno, Señor, no sé por qué estás mandando esto, pero algún propósito tendrá. Y me encantó ese testimonio de Sandra, porque Sandra decía, hoy en día yo veo la mano de Dios, lo que Dios pudo hacer, el cambio que tuvo esta señora al verme a mí hoy en día sana. Le hacen los exámenes, creo que tiene, bueno, porque ella pasó el mismo tiempo cuando a Abraham también le anunciaron. Eso fue cuando el COVID, o sea, fue en el año 20, ¿no? 2021. Sí, y entonces ya han pasado 4 años, 5 años, y le hacen ahora anualmente pues el chequeo, y siempre sana, gloria a Dios. Amén. Pero en el momento, wow, eso fue un shock, ¿verdad? Algo, tú sabes, que lo estremece a uno, pero qué importante es uno tener a Cristo en el corazón, porque cuando uno tiene a Cristo, uno inmediatamente reconoce y dice, Señor, y si no lo tiene, buscarse a aquellas personas que sí tienen la fe en el Señor. Y cuando se busca, se rodea de personas que tienen fe, la van a ayudar a llegar al punto que Dios quiere llevarla. Porque si usted se rodea de gente que no tiene fe, por eso tú decías, ¿verdad?, que la gratitud, el ingrato es todo lo contrario a la gratitud. El ingrato es aquel que no reconoce a Dios. Y precisamente la gratitud está en el corazón de uno, por uno reconocer que Dios tiene el control absoluto de todo. Y lo que hoy nos parece malo es porque Dios quiere pasarnos por ese fuego. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de un futuro mejor. Amén. Amén, amén. Hermoso, hermoso, sí. Es maravilloso. Es increíble cómo, por ejemplo, como decía el hermano, ¿verdad? Aunque tu perspectiva esté cambiada, esté distorsionada, en lo personal, yo en mi vida, aún empezando con un poco de incredulidad, Sí. también, en mi corazón agradecido, Sí. el Señor fue obrando ahí, ¿verdad? O sea, yo pude ver cómo incluso, ¿verdad? Simplemente con presentarte delante de tu Dios con un corazón agradecido, el Señor empieza a transformar tu vida, ¿verdad? Empezó a transformar mi vida, y en realidad yo después no tenía nada más que darle al Señor más que toda mi gratitud, ¿verdad? Porque lo que había hecho en mi vida, ese cambio que estaba haciendo, y ese accionar que yo veía en mi vida, en las ganas de vivir y en seguir adelante, todo venía porque dentro de mí Él puso esa necesidad de gratitud, Sí. ¿verdad? O sea, yo vi cómo, por ejemplo,
el Señor fue cambiando todo mi alrededor solo con yo darle gracias a Él, ¿verdad? O sea, esa es lo que decíamos cuando es ese cambio de vida, ¿verdad? Porque al principio, obviamente, es como dices tú, es lo más fácil sentir, ¿verdad? Yo me siento agradecido, dice uno, ¿verdad? Entonces, si le vas a preguntar al pueblo, en realidad todos están agradecidos, ¿verdad? Pero entonces hay que empezar a accionar también, hay que empezar a entender, ¿verdad? Yo quisiera leer esa parte en Hebreos, dice en Hebreos 12:28, dice, ¿verdad? Recordando lo que el pueblo de Israel hacía, ¿verdad? Que dice que el Señor habló y hizo retumbar la tierra cuando Él les habló en el monte de Sinaí, pero sin embargo no entendieron. Y mucho así nos está pasando a nosotros, pero en Hebreos dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces, esto yo veía, ¿verdad? Que a través de que yo en mi agradecimiento y entendiendo lo que él estaba haciendo en mi vida, ¿verdad? Que estaba cambiando mi vida a algo inconmovible. Cuando estamos hablando de algo inconmovible, es en realidad ese reino de Dios que, aunque estemos en la tierra, aunque muramos, aunque vivamos, aunque la enfermedad nos achaque, todo esto va a cambiar, ¿verdad? Pero lo que está inconmovible y que la palabra nos lo asegura, es ese reino que tenemos adelante. Ese reino es para lo que nosotros agradecemos, es por lo que nosotros vamos, ¿verdad? Y más que todo, es ese fuego consumidor que cuando nosotros agradecemos a Dios, dentro del fondo de nuestro corazón, el Señor lo que hace con ese fuego consumidor es que limpia y va quitando todas esas cosas que no se alinean al plan de Dios, al plan de lo que Él tiene para tu vida, y las va quemando, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo en este pasaje de Hebreos, donde nos habla de que ese fuego consumidor, que es nuestro Dios, es el que te limpia, es ese bautismo en el Espíritu que el Señor te da para que todas esas cosas, a través del agradecimiento, tú limpies de tu vida, ¿verdad? Tú limpies de no solo de tu vida, sino que de lo que está por venir también, ¿verdad? Porque es a otro lugar que vamos, ¿no? Sí, Es una cosa maravillosa lo del agradecimiento, gloria ¿verdad? a Dios, sí, Señor. Amén, amén. Sí. Una de las cosas que me gusta en este país es la historia de los peregrinos, porque ellos precisamente, dice la historia que los ingleses salieron de su país porque, bueno, por muchas razones, la historia pues expresa varias hipótesis, ¿no? Pero una de las que a nosotros nos gusta es porque dicen que fue por la misma fe en el Señor. Los perseguían y ellos, bueno, dijeron, bueno, vamos a otro mundo para nosotros poder estar tranquilos. Pero en ese trayecto de cuando ellos salen hasta llegar acá, ellos pasaron por cantidades de dificultades. Y al llegar aquí, a esta tierra, no fue que, ay, ven, bienvenido. No, también se consiguieron con dificultades, con problemas. Para empezar, no conocían la tierra, no conocían el clima, no conocían cómo digamos que, cómo ellos tener la buena productividad para el tiempo que ellos estaban acá. Pero la historia también expresa que, como eran creyentes, ellos también sabían y reconocían y hacían fiestas de agradecimiento, y por eso algunos historiadores dicen que ellos comenzaron a dar gracias a Dios, creo, porque fue el año que tuvieron la primera productividad, creo que fue de maíz, que fue el primer producto, pues que ellos tuvieron buena cosecha, exacto, gracias. Entonces ellos por eso, wow, vamos a reconocer que Dios ha sido bueno hasta aquí. Y de ahí en adelante, los que vivían acá, la tribu que vivía y estos peregrinos se unen para poder reconocer a Dios. Me imagino que los ingleses, que eran los que tenían la fe en el Señor, estaban enseñando de que el Dios poderoso, a través de Cristo, wow, les había provisto la vida inclusive para poder estar en esos momentos, para poder comer, consumir, vivir, trabajar, aún con ese frío, a lo mejor con ese clima que a lo mejor, quién sabe si ellos no estaban acostumbrados porque venían de otras tierras. Pero lo importante es cómo a través de la historia
comienzan a establecer de que la gente debe reconocer las cosas que Dios da. Y Amén. por eso en estos días, aquí en este país, en esta nación, se le conoce como el Día de Gracias. ¿Por qué? Porque están reconociendo y están instruyendo, están instando a que todos puedan reconocer, wow, que si tú tienes vida, es porque Dios lo ha permitido. Amén. Y lo bonito es que eso ha ido a otras naciones, a otros países, porque hay países, por lo menos cuando yo viví en Venezuela, nosotros no celebrábamos el Día de Gracias. En Guatemala tampoco, ¿verdad? Hasta ahora se está adoptando. Y hoy en día escucho Sí. que muchas familias, wow, se reúnen también para dar gracias a Dios. Y usted me dirá, bueno, pero es que no solamente un día, bueno, eso es como el Día de las Madres, ¿verdad? Como el Día de los Padres, que todos los días son Día de las Madres, Sí. todos los días son Día del Padre. Pero qué bonito es enseñar, instruir de que hay que reconocer que si estamos aquí es porque Dios lo ha permitido. Amén. Y eso es lo que es vivir en agradecimiento por lo bueno que a nosotros nos parece, Ujú. porque a veces nos parece algo bueno. Oh, tremendo carro, buenísimo. Pero a lo mejor tiene un accidente, a lo mejor se endeuda y son dificultades, problemas que a lo mejor va a tener en el futuro. Pero lo bueno en el momento, a lo mejor lo malo que uno ve en el momento, wow, agradecer también por eso en el momento. Y digo, porque como decía el caso de una enfermedad, usted no sabe a cuánto les puede estar hablando el hecho de que usted sabe que tiene una dificultad y a través de esa dificultad, inclusive usted le puede estar predicando a los que están alrededor. Sí, Wow, pero mira, totalmente eso. cómo le dieron esa mala noticia y mira cómo lo lo tranquilo tomó. que Sí, está. sí, Mira la paz que transmite. sí, Hasta la fe que yo he ido, Sí. yo he ido a visitar hermanos en la fe. Oye, para darle una palabra, y ellos son los que más bien me dan palabra a mí de aliento. Y es que eso, que lo que usted comenta, Mm. pastora, es tan de verdad Sí. que uno lo vive. Mm. Y como bien dices, no es para el que lo está pasando, sino para el que lo, ¿verdad? Porque Sí. lo de la hermana Genao es un testimonio vivo de eso, ¿verdad? Porque Sí. ella lo dice y gracias Dios porque nos la da de muestra, porque Sí. ella dice que a través de esta prueba es que le dio gracias a Dios y ella llegó a los caminos como Sí, está ahora, así ¿verdad? es. Ujú. Predicando y dando las buenas nuevas de salvación Sí. a todos lados donde se le presenta la oportunidad. Ujú. ¿Y dónde fue? En el hospital, ¿verdad? En el Ujú. hospital donde habían tantos incrédulos, tanta señor. gente que solo a través de la ciencia decían, ¿verdad? No. Entonces, decimos que estas son las pruebas o las formas que Dios nos habla de alguna manera y nos dice, bueno, esas son las cosas que quiero que veas para que me agradezcas, ¿verdad? Sí, Y sí. eso es lo lindo del amor de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a aprovechar de darle gracias a todos los que nos están viendo en este día y los invitamos a que usted pueda compartir este programa con sus amistades, con sus familiares, y lo importante es instarlo a que den gracias a Dios por lo que sea, Amén, sí. por lo, como decíamos actualmente, por lo que nos parece bueno y por lo que nos parece malo. Pero todo, dice la palabra de Dios, coopera para bien. Amén. Amén. Así es. Amén. Así es. Así Yo que- diría, ¿no? Ujú. Ya para empezar ya la conclusión, ¿no? Así es. Yo les motivo a que haga una lista. A mí me gusta hacer muchas listas, ¿verdad? De las cosas buenas que tiene, Ujú. ¿verdad? Y si no tiene, se le acaban las ideas, váyase al hospital, ¿verdad? Váyase una caminadita por el cementerio, Y vea vaya- todo lo que usted no tiene. vaya y camine en los lugares donde hay necesidad y usted, uy, dice, ¿verdad? Yo tengo zapatos, yo tengo un reloj bueno, yo tengo, ¿verdad? Y no es por vanagloria, sino para agradecer a Dios por Sí, las es. cosas que no nos damos cuenta que tenemos. Esa es una lista. La otra lista es, está bien, como David, ¿verdad? Él empieza sus salmos, muchos salmos quejándose de Dios, quejándose a Dios y dándole a Dios su queja. Dele su queja a Dios como que estas son las cosas que me faltan o no tengo, ¿verdad? Y empiece a estudiar la palabra de Dios y busque ayuda de cómo esa situación verla de acuerdo a la palabra de Dios.
¿verdad? Por ejemplo, la paciencia, ¿verdad? Trae prueba, ¿verdad? Y cosas, situaciones que a lo mejor están sucediendo que lo van a hacer mejor, ¿verdad? Una situación difícil en la familia que va a hacer que sus vínculos se pongan más fuertes. Entonces, hagan su lista de las cosas buenas que ustedes, ¿verdad? Pero hagan su lista de las cosas malas y se va a dar cuenta también que de las cosas que Dios le ha dado a usted, que son buenas, de acuerdo a lo que conocemos que es bueno, nuestro concepto, son muchas, muchas. Así es. Y las cosas que son malas, de acuerdo a nuestro concepto, son poquitas, Ujú. ¿verdad? Pero el ser humano tiene la tendencia a enfocarse en lo malo, ¿verdad? Mis hijos a veces traen de 6 clases, traen 5 con muy buena nota y una está como medio floja, y, ¿verdad? Y uno se pone a pelearlos No se enfoca en esa una. y como que, ¿qué estamos haciendo? Si de 6 sacó 5 buenas y la otra le falta un poquito de esfuerzo, bueno, vamos a celebrar las 5, ¿verdad? Entonces, mi reto para ustedes es, haga su lista de las cosas malas y las cosas buenas y se van a dar cuenta que las cosas buenas son muchas. Como le dije, váyase al hospital, váyase, visita a otros que usted se da cuenta de lo bendecido que somos. Y sí, es verdad, vamos a tener una lista de cosas que son difíciles, son las pruebas, pero aún así, Dios está con nosotros en medio de esas situaciones. Amén. Amén. A forma de conclusión, como dice el hermano, a mí me gustaría terminar con las recompensas de la gratitud, ¿verdad? Bueno, es así. Una de ellas es la que es esa paz interior, ¿verdad? Que definitivamente nos da el Señor, ¿verdad? Al ser agradecidos. Dice que el corazón agradecido descansa en Dios, dice, ¿verdad? Y también nos da relaciones sanas, ¿verdad? Y lo podemos ver, ¿verdad? Como a través, como tú dices, ¿verdad? A través de, de estar con el Señor, pues eres entendido de que ser agradecidos de esas 5 cosas, y aunque esa sexta te molesta, pero no lo enfocas tanto, ¿verdad? O como decía la pastora, aún en momentos difíciles, el Señor te da ese gozo, ¿verdad? Y esa tranquilidad, esa paz interior para que puedas soportar esas cosas difíciles que hay en la vida, ¿verdad? Eh, que fortalece vínculos, también dice, ¿verdad? Esa es otra de las partes que muy importantes para la iglesia, ¿verdad? Que el ser agradecidos nos une más como pueblo de Dios, ¿verdad? Y gozo espiritual y la gratitud abre la puerta de la adoración. Esta es la que más me gusta, ¿verdad? ¿Verdad? Ya que muchas veces en el caminar adoramos, alabamos o no sabemos, ¿verdad?, dónde está la diferencia, pero con un corazón agradecido, me gusta esta parte que dice que abre la puerta de la adoración, ¿verdad? Porque vienes y te presentas delante de tu Señor de diferente forma, ¿verdad? Y empiezas a comunicarte con Él de una forma que con un corazón agradecido, ese vínculo del amor se une más. Entonces esa adoración es directa, ¿verdad? Amén. Y yo también agregaría que como una conclusión, ¿verdad? Básicamente aquí estamos ya personas maduras, el hermano creo que es el más jovencito. Ay, gracias. Pero creo que la gratitud al Señor también es un proceso de envejecimiento espiritual, vamos a decirlo, Madurez, para que sí. suene de madurez espiritual, ¿verdad? Porque Dios sabe en qué momento te está poniendo la situación para que uno, con la ayuda de la palabra, con la ayuda del rendimiento hacia Él, uno también pueda entender el momento en que llega la prueba, el momento en que uno tiene que ser agradecido, porque al final del tiempo también somos personas que estamos siendo observadas por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el resto de la comunidad, aunque la salvación es personal y es con Dios, pero sí es importante ser agradecidos en todo momento para que podamos ser también testimonio vivo de que Dios está procesándonos, transformándonos día con día a través de su amor y su enseñanza, ¿verdad? Entonces yo doy gracias por mi vida, por la vida de mi esposo, la de mi familia, la de mis hermanos en Cristo, para que seamos también, estas palabras lleguen al corazón de cada uno. Bueno, gloria a Dios, así que viviendo por agradecimiento, ya usted sabe, haga su lista, sepa que es un estilo de vida
y sepa que el día a día le va dando esa madurez espiritual para poder reconocer que con Cristo, wow, todo es posible y podemos alcanzar lo mejor de la vida. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.